¿por qué el ministro no nos contesta si el diagnóstico se ha hecho como tan evidente? Si el diagnóstico de la OCDE apunta de alguna manera, aquí se reafirman algunos aspectos que hay en esa evaluación que hizo la OCDE de nuestro sistema de salud. En el mismo modelo integral de atención y en el documento preámbulo del modelo integral de atención en la parte de diagnóstico también se reafirman varios aspectos. Si eso es así y se tiene claro como el diagnóstico y hacia dónde deberían hacerse las correcciones, ¿por qué es tan difícil hacerlas? ¿Por qué ha sido tan complicado hacerlas? ¿Por qué no lo hemos podido lograr y avanzar? Sobre todo en el tema financiero o en general. En general. En general fue la pregunta, doctor Daniel. Quizás el tema financiero, pues por supuesto, bueno, y ahí habría una pregunta. Déjame responder la pregunta de la siguiente manera, y si quiere empiezo por el tema financiero y me voy moviendo a los otros temas. El resultado, si se quiere, es paradójico, porque el tema financiero, que es el que sale peor evaluado, es al que nosotros le dedicamos, aquí está el señor superintendente, el 90% o el 80% de nuestro tiempo. Concita y concentra la atención, no solamente del ministerio, sino de algunas de las entidades adscritas, de los debates en el Congreso, de los diferentes ámbitos. Las reuniones mías, en el fondo, se van volviendo, si se quiere, a veces tediosas, porque son reuniones que apuntan a los mismos síntomas financieros. Viene el gerente del hospital público de una región y presenta los resultados de su programa de saneamiento fiscal y financiero, y ahí son evidentes los problemas de las deudas, y cuando uno trata de ir un poco más allá en esta cadena causal y auscultar de dónde vienen los temas, entonces que la EPS no le pagan, pero viene la pregunta de por qué las EPS no pagan, entonces la EPS me dice, yo tengo este desequilibrio, a mí el manejo del NOPOS me está costando 20-25% de mis necesidades, y entonces ahí termina todo. Este es un problema de naturaleza compleja, que no compete solamente al ente rector, yo lo voy a decir de manera clara y si se quiere fehaciente. El Ministerio de Salud y Protección Social, con las competencias que hoy tiene de rectoría, no puede resolver solo el problema financiero del sistema de salud, que trasciende, si se quiere, la responsabilidad del Ministerio de Salud. Cuando uno llega a decir, bueno, ¿y por qué estamos metidos en este tema? Porque este problema financiero que no es de ahora, que yo creo que ya lleva, para utilizar una cifra redonda, una década, porque se sigue arrastrando en el tiempo. ¿De dónde viene? Y yo creo que en el país hay dos visiones sobre las dificultades financieras del sistema de salud. Yo las quisiera presentar como dos visiones opuestas o contradictorias, pero en algunos de los debates pueden ser complementarias, no tiene que ser una y la otra, puede ser una o la otra. Una de las visiones pone el énfasis en el funcionamiento del sistema y en particular en el rol y el papel que juegan las EPS. Y básicamente tiende a caricaturizar o a definir el problema financiero como un problema básicamente del funcionamiento de los intermediarios o de lo que puede llamar uno técnicamente la descentralización administrativa de algunas responsabilidades del sistema de salud que nació en la Ley 100 del año 93. La otra visión pone el énfasis en otro aspecto, que no son los intermediarios. No es ese aspecto de diseño del sistema, sino es un aspecto más complejo, y es que cualquiera que uno ponga ahí, con las presiones de gasto y el exceso de gasto sobre los recursos disponibles, vamos a tener problemas financieros. Yo en general he tendido a enfatizar más la segunda visión que la primera. Y si uno mira el tema financiero se va a dar cuenta que hoy en día la tasa de siniestralidad promedio del sector está cercana al 100%. Esto significa que para la gran mayoría de las EPS es peso que entra, peso que sale. ¿Por qué no pagan las EPS? Todos los recursos que entraron ya fueron pagados. Y yo voy ahora, no pude quedarme al otro panel porque tengo un problema grande en Medellín con la EPS, el régimen subsidiado Sabia Salud, que tiene un gran desequilibrio financiero, y si uno mira de dónde viene el desequilibrio financiero de Sabia Salud, que hoy afilia la totalidad o casi la totalidad de la población del régimen subsidiado en el departamento de Antioquia, de que el mismo departamento de Antioquia, por los servicios y tecnología de NOPOS, tiene una deuda con Sabia Salud que ya está cercana a los 200.000 millones de pesos. ¿Y qué dice el departamento de Antioquia? Pues los recursos que me gira el Estado por el Sistema General de Participaciones no alcanzan para cubrir esas deudas que yo tengo por servicios y tecnologías NOPOS. Eso nos lleva a tener una conclusión
sencilla, rápida, y es que los recursos, cuando uno hace las sumas y restas, no están alcanzando plenamente. Y no están alcanzando plenamente porque ahí ha estado el centro de mi diagnóstico. Aquí tenemos un contrato social que no es del todo coherente. El sistema gasta más de lo que tiene y el conjunto de las demandas sociales superan con creces los recursos disponibles. Y el papel del sector judicial, y en particular yo quisiera señalar el papel de la Corte Constitucional, no ha ayudado a resolver este problema, todo lo contrario. Le seguimos sumando demandas al sistema de salud. Hace un mes la Corte Constitucional dice tenemos que pagar también por tratamientos de fecundidad. Esos valen 50, 100 millones de pesos en muchos casos. ¿Dónde están los recursos? En ninguna parte. O sea, seguimos sumando del lado de las responsabilidades sin que por parte de los ordenadores de gasto exista en un sistema muy descentralizado una conciencia plena sobre que esto se trata de un recurso público y cuando hay un financiamiento mancomunado tiene que haber esa doble responsabilidad. La responsabilidad con el paciente, por supuesto, la responsabilidad que tenemos, doctor Néstor, con el derecho fundamental a la salud, pero la responsabilidad que también es la responsabilidad de cuidar los recursos de todos. La interpretación expansiva del derecho fundamental a la salud que pone mucho énfasis en los derechos individuales, pero que olvida los derechos colectivos y que olvida la planificación y que olvida los análisis epidemiológicos que tienen que estar detrás para definir las prioridades de gasto, yo creo que ha llevado a ese problema financiero. Si no existe esa conciencia, y más adelante vamos a hablar de las soluciones, yo creo que va a ser muy difícil resolver el problema. ¿Y cuál es la encrucijada o el momento de transición en que tenemos? Por un lado tenemos la ley estatutaria en salud que ha aumentado las expectativas de la población, pero por el otro lado tenemos estas tensiones financieras crecientes que a veces yo las describo como una metáfora manida, pero creo que describe la situación. Estamos estirando el sistema de salud, estirándolo, 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 y si se nos rompe los resultados buenos en salud, muchos de los resultados donde somos un ejemplo en la región, Colombia es el único país de todo el continente, incluyendo Estados Unidos, si se quiere Canadá, que tiene sin gasto de bolsillo, sin pagar un peso, cobertura universal para enfermedad renal crónica. De esos tenemos 13.000 pacientes en el régimen subsidiado, todos atendidos, sin excepción, sin un peso de gasto de bolsillo. Eso se nos puede perder, esos resultados que son importantes, que a veces no valoramos como sociedad, si no retomamos la coherencia en el financiamiento del sistema de salud. Yo lo llamo la coherencia en el contrato social. Cualquier arreglo social, y en particular la seguridad social, tiene que partir de eso. Yo tengo unos recursos que son finitos y tengo que tener unos beneficios que guarden coherencia con esos recursos. Ese problema no lo hemos resuelto.